Muchas bendiciones para todos. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo reine en cada uno de sus corazones. En esta oportunidad quiero compartir la palabra del Señor, palabra edificante, palabra que viene a restaurar nuestras vidas. Quiero compartirles el tema que se titula No pierdas la fe. Lo mejor para tu vida viene inmediatamente pasando el hoy. Para ello quiero que vaya conmigo en la Sagrada Escritura, en el libro Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Literalmente dice la Sagrada Escritura: Después de esto, Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército, fue y rodeó a Samaria para atacarla. Hubo entonces gran hambre en Samaria, pues el cerco fue tan cerrado que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata y un cuarto de litro de estiércol de paloma 5 monedas de plata. Un día el rey de Israel pasaba sobre la muralla y una mujer le gritó: Majestad, ayúdeme. El rey respondió: Si el Señor no te ayuda, ¿cómo quieres que lo haga yo? Entonces, ¿puedo darte acaso trigo o vino? ¿Qué es lo que te pasa? Ella contestó: Esta mujer me dijo que entregara a mi hijo para que nos lo comiéramos hoy y que mañana nos comeríamos el suyo. Entonces guisamos a mi hijo y nos lo comimos. Al día siguiente yo le dije que entregara a su hijo para que nos lo comiéramos, pero ella lo ha escondido. Al escuchar el rey lo que esta mujer decía, se rasgó la ropa en señal de furor. Como estaba sobre la muralla, la gente vio que sobre la piel vestía ropas ásperas, y el rey exclamó: Que Dios me castigue duramente si este mismo día no le corto la cabeza a Eliseo, el hijo de Safat. Eliseo estaba en su casa sentado con los ancianos. Mientras tanto, el rey había enviado a uno de sus hombres, pero antes de que el enviado del rey llegara, Eliseo dijo a los ancianos: Vean cómo este hijo de un asesino ha enviado a alguien a cortarme la cabeza. Pero pongan atención, y cuando llegue su enviado, cierren la puerta y sosténganla contra él, pues detrás de él se oyen los pasos de su amo. Aún estaba hablando con ellos cuando el mensajero llegó ante Eliseo y dijo: Ya que esta desgracia nos la ha enviado el Señor, ¿qué más puedo esperar de él? Eliseo respondió: Escucha la palabra del Señor. El Señor dice: Mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, se podrán comprar 7 litros de harina por una sola moneda de plata. Y también por una moneda de plata se podrán comprar 15 litros de cebada. El ayudante personal del rey respondió al profeta: Aún si el Señor abriera ventanas en el cielo, no podrá suceder lo que has dicho. Pero Eliseo contestó: Pues tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Mientras tanto, 4 leprosos que había a la entrada de la ciudad se dijeron entre sí: ¿Qué hacemos aquí sentados esperando la muerte? Si nos decidimos a entrar en la ciudad, moriremos, pues hay una gran hambre allí dentro. Y si nos quedamos aquí sentados, también moriremos. Pasémonos pues al campamento sirio. Si nos perdonan la vida, viviremos, y si nos matan, de todos modos vamos a morir. Así pues se levantaron al anochecer y se dirigieron al campamento sirio. Pero cuando ya estuvieron cerca, se dieron cuenta de que no había nadie.
Y era que el Señor había hecho que el ejército sirio oyera ruido de carros de combate de caballería y de un gran ejército. Los sirios pensaron entonces que el rey de Israel había contratado a los reyes hititas y a los reyes egipcios para que los atacaran. Por eso se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas de campaña, sus caballos, sus asnos y dejando el campamento tal como estaba para escapar con vida. Al llegar los leprosos a los alrededores del campamento, penetraron en una tienda y se pusieron a comer y beber, se apoderaron de plata, oro y ropa y luego fueron y lo escondieron. Después volvieron y entraron en otra tienda y también de allí tomaron cosas y fueron a esconderlas. Pero luego dijeron entre sí: ¿qué estamos haciendo bien? Hoy es día de llevar buenas noticias y nosotros nos las estamos callando. Si esperamos hasta la mañana, nos considerarán culpables. Es mejor que vayamos al palacio y demos aviso. Fueron entonces y llamaron a los centinelas de la ciudad y les dijeron: hemos ido al campamento sirio y no había absolutamente nadie, ni siquiera se oía hablar a nadie. Solo estaban los caballos y los asnos atados y las tiendas de campaña tal como las instalaron. Los que vigilaban la entrada de la ciudad llamaron enseguida a los del palacio. Entonces se levantó el rey y, aunque era de noche, dijo a sus oficiales: voy a explicarles lo que tratan de hacernos los sirios. Como saben que estamos sufriendo hambre, han salido del campamento y se han escondido en el campo pensando que cuando nosotros salgamos de la ciudad ellos nos atraparán vivos y entrarán en la ciudad. Pero uno de sus oficiales dijo: que se envíen unos hombres en 5 de los caballos que quedan y veamos qué pasa. Si viven o mueren, su situación no será mejor ni peor que la de los demás israelitas que quedamos aquí. Así que tomaron 2 carros con caballos y el rey los mandó al campamento sirio con órdenes de inspeccionar. Ellos fueron siguiendo el rastro de los sirios hasta el Jordán y vieron que todo el camino estaba lleno de ropa y objetos que los sirios habían arrojado con las prisas por escapar. Luego regresaron los enviados del rey y le contaron lo que habían visto. Enseguida la gente salió y saqueó el campamento sirio, y conforme a lo anunciado por el Señor, la harina se vendió a razón de 7 litros por una moneda de plata, y la cebada a razón de 15 litros por una moneda de plata. El rey ordenó a su ayudante personal que se encargara de cuidar la entrada de la ciudad, pero la gente lo atropelló en la puerta y murió, conforme a lo que había dicho el profeta cuando el rey fue a verlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué historia tan maravillosa podemos encontrar en el libro de la vida, que es la Sagrada Escritura, la Biblia. Nos habla la palabra de Dios del pueblo de Samaria. Estaba siendo atacada por la ciudad de Siria. Y cuando la ciudad de Siria dispuso a atacar a Samaria, sitió toda la ciudad. Entonces no es que había hambruna, no es que las tierras estuvieran en una época de sequía, no es que ya no había producción, sino que lo que sucedía es que la ciudad estaba sitiada. Si ellos querían salir de la ciudad, se topaban con los sirios y de todas formas morían.
Entonces el pueblo de Samaria, por dentro había crisis, porque los alimentos ya se estaban acabando. Y si ellos deseaban salir, de igual forma no tenían escapatoria. Si no morían de hambre, morían en manos de los sirios. El versículo 25 dice: el cerco fue tan cerrado que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata. Pues es tan real esta situación que estaba viviendo el pueblo de Samaria. Es una historia que nos relata de hace siglos antes de Jesucristo. Pero es impresionante ver cómo en nuestra época, en nuestros tiempos, se vive una situación similar. Muchos países, por no decir el mundo entero, está en una etapa de cuarentena. Y esta cuarentena la estamos guardando los que estamos, gracias a Dios, libres del virus contagioso que se llama coronavirus. La estamos viviendo en todo el mundo, ya sean por contagio del coronavirus o no está contagiado. De todas formas, en esta cuarentena la estamos viendo muy dura, porque durante este tiempo, este lapso de tiempo, se están terminando los alimentos, el bolsillo de cada familia, la economía de cada familia se está vaciando. Hay familias que están pasando crisis de hambre por esta cuarentena. Y por supuesto que los que están contagiados también la crisis la están viviendo en su propia carne a través de la enfermedad, del contagio que llegó en sus vidas. Entonces podríamos decir, no hay escapatoria, ya sea que estemos contagiados o no. De todas formas nos sentimos sitiados como se sentía el pueblo de Samaria. Y tan similar es el caso que cuando comenzó la cuarentena, el estado de calamidad en nuestra nación, hay mucha gente que se llenó de pánico, fue y vació los supermercados, las despensas se quedaron vacíos, los alimentos empezaron a subirse de precio porque se escaseó en las abarroterías, las tiendas. Todo lo que estuvo pasando el pueblo de Samaria es bastante similar a lo que se vivió en cada nación, en cada país. También lo notamos que todo esto estuvo similar a lo que el pueblo de Samaria vivió. Estaba pasando, dice la escritura, hubo gran hambre en Samaria. Y era tan fuerte la situación que dice que un día el rey pasaba sobre la muralla y una mujer le grita: majestad, ayúdeme. Y el rey, que estaba desesperado, el rey estaba sin respuesta, él sabía que no podía hacer nada para ayudar al pueblo de Samaria. Y cuando la mujer le grita: ayúdame, rey, el rey le responde: si el Señor no te ayuda, ¿cómo quieres que lo haga yo?
¿Acaso te puedo dar trigo o vino? ¿Qué es lo que te pasa? Los reyes de las naciones, los presidentes, los líderes de las naciones, ante esta situación se ven limitados y ellos mismos no hallan de qué forma solucionar esta situación. Ellos mismos ven limitaciones en sus capacidades. Esta pandemia agarró de sorpresa al mundo entero. Nadie estaba preparado como para creer que hay reservas. Si hubiera una pandemia, pues echaremos manos a esta reserva. Nadie, ninguna familia estaba preparada. Y este rey es su caso. El rey no estaba preparado tampoco. Y cuando llega la mujer con esta necesidad diciéndole ayúdame, para él hasta parece ofensivo esa palabra. Pero el rey, queriendo cuidar su prestigio de rey, sabiendo que tiene limitaciones, que ya no podía hacer más nada, le pregunta a la mujer, ¿qué te pasa? Y ella le contesta su situación. Ella le cuenta la situación por la que estaba atravesando. Y esto es lo que a mí me llama poderosamente la atención. Y esto es lo que a mí de veras me deja muy inquieto, me deja consternado, porque la mujer le cuenta al rey que se pusieron de acuerdo con otra mujer. ¿Y cuál es el acuerdo que se pusieron? De que era tanto el hambre que el día de hoy, decía la mujer, el día de ayer, perdón, ella decía, nos pusimos de acuerdo de que ayer comiéramos a mi hijo, lo guisamos, lo preparamos y nos la comimos. Mire, esto es a veces aterrador. Uno piensa en esto, es aterrador. Como para querer comerse el hijo, es que es una situación que ni usted ni yo la hemos visto ni la hemos vivido. Usted en este momento podrá decir que gente parece caníbalas, estas mujeres, para comerse sus hijos, pero es para que nos demos cuenta hasta qué punto ha llegado el hambre en estas mujeres, en este pueblo de Samaria. Una de ellas el día anterior dio su hijo para guisarlo y se lo comieron. Y cuando le tocaba el turno a la otra mujer, dice la palabra que la mujer escondió el hijo suyo y ya no lo quería dar. Ya no lo quería dar. Y cuando escuchó el rey a esta mujer, se rasgó las ropas en señal de furor. Como estaba sobre la muralla, la gente vio que sobre la piel vestía ropas ásperas. El rey se indignó tanto ante esta situación hasta el punto, es tanta el hambre, que ya se comieron todo. Gracias a Dios todavía las familias, por lo menos las familias guatemaltecas en el área rural, tenemos lo que nosotros le llamamos los animalitos, las aves de corral, para poder comérnoslo todavía. Pues probablemente estas mujeres de Samaria probablemente tenían sus animalitos de corral, sus aves, tenían algo para comer. Cuando se les agotó todo esto, llegaron hasta el punto de comerse a los hijos de ellos. Y eso es lo que indignó tanto al rey, el darse cuenta que en realidad la realidad que están viviendo es cruda. La realidad que estaban viviendo no era para menos. El rey rasga su vestido y exclama: que Dios me castigue duramente si este mismo día no le corto la cabeza a Eliseo, el hijo de Safat. ¿Quién era Eliseo? Eliseo era
el profeta de Dios. Eliseo era el que levantaba su voz diciéndole a la gente, gritándole a la gente, gritando en el pueblo de Samaria: no se desanimen, no pierdan su confianza, sigamos confiando en el Señor, no se rindan ante esta situación. Porque seguramente mucha gente quería salir del pueblo de Samaria. Muchos querían escoger qué clase de muerte, o muerte por hambre, o muerte de entregarse en las manos de los sirios que están sitiando la ciudad. Pero el profeta les decía: si ustedes se entregan en las manos de los sirios, es porque nosotros perdemos la batalla. Mejor esperemos en Dios. Pero la gente, ellos creían que ya no había más solución. La gente pensaba que se iban a morir todos de hambre, que ya Dios se olvidó de ellos. Que el mismo rey decía: si Dios no te ha ayudado, mujer, ¿cómo quieres tú que yo te voy a ayudar? El rey estaba tan desesperado, tan decepcionado. El rey ha perdido la fe. Y es de esto a lo que yo quiero compartir hoy. No pierdas la fe. Lo mejor para tu vida viene inmediatamente pasando el hoy. Pero el rey, el líder, ya había perdido su fe. Si el Señor no te ayuda, ¿cómo quieres que lo haga yo? Pero el profeta seguía insistiendo y decía: no pierdan su confianza en Dios. Seguramente la gente le preguntaba: pero ¿cuándo, profeta? ¿Cuándo va a acudir Dios a nuestra ayuda? El profeta simplemente les decía: no pierdan la confianza. Él sabe el tiempo, Él sabe cuándo es el inmediatamente pasando el hoy. Él sabe en qué tiempo nos va a sacar de esta crisis, de este hambre, pero de que nos saca. Y esas palabras era un insulto a todo aquel que ha perdido la fe. Seguramente en algún momento usted ha perdido la fe en las circunstancias tan difíciles que ha atravesado en su vida. Seguramente usted ha perdido la fe. Y cuando llega alguien y le dice: mire, mi estimado hermano, no pierda la fe, siga confiando, Dios va a obrar en su vida. Cuando ya la medicina ya lo desahució a usted. Cuando ya le diagnosticaron una enfermedad seria. Y alguien llega y le dice: mire, hermano, Dios va a sanarlo, lo va a levantar de esa situación de enfermedad en la que se encuentra. Esas palabras, cuando usted ya perdió la fe, cuando usted ya se considera más en el mundo de los muertos que de los vivos, y alguien llega y le dice así, ya parece que esas palabras fueran ofensas para su vida. Y era lo que el rey estaba sintiendo ante esta situación. Entonces el rey solucionó esto diciendo: el que tiene la culpa por decirnos palabras de esperanza, pero que nunca llegan, es el profeta. Por lo tanto, voy a resolver esto. Si el profeta se muere, si el profeta le corto la cabeza, ya no habrá alguien que va a seguir engañando a la gente con falsas esperanzas. Pero quiero decirte, hermano querido, la voz de un profeta de Dios nunca es falsa esperanza. Dios siempre, óigame, siempre va a respaldar la boca de sus profetas. Va a respaldar la palabra que puso en labio de sus profetas. Y este profeta hablaba porque Dios lo respaldaba. Pero cuando ya el rey perdió la fe, lo buscó, mandó a un mensajero, mandó a su ayudante de confianza, dice la palabra, y le dio una misión. Le dijo: ve, tráeme al profeta, tráemelo en mi presencia. Y hizo este hombre un juramento y dijo: que me castigue Dios duramente si este mismo día no le corto la cabeza a Eliseo.
Es decir, este hombre iba en serio para cortarle la cabeza al profeta Eliseo. ¿Y sabes qué pasa? Cuando Eliseo fue llevado delante del rey, antes de ser llevado, el ayudante del rey de Samaria le dice al profeta: ya que esta desgracia nos la ha enviado el Señor, escucha, ¿qué más puedo esperar de Él? Solamente note esta expresión: ya que esta desgracia nos la ha enviado el Señor, ¿qué más puedo esperar de Él? Eliseo le responde: escucha la palabra del Señor. El Señor dice: mañana a esta hora, a la entrada de Samaria se podrán comprar 7 litros de harina por una sola moneda de plata, y también por una moneda de plata se podrán comprar 15 litros de cebada. Cosa que cuando estaba en el tiempo de la hambruna, todo se elevó de precio. Ahora viene el profeta y le da más palabra, le da más confianza a todo aquel que no ha perdido la fe. Estas palabras son esperanzadoras. Pero aquel que ha perdido la fe, estas palabras simplemente lo llegan a insultar, le llegan a provocar más ira. Y eso es lo que vivió este ayudante del rey de Samaria también. Porque este hombre decía: esta desgracia nos la ha enviado el Señor, ¿qué más podemos esperar de Él? Yo podría decir lo que podemos esperar de Dios cuando llega una desgracia: su misericordia. Lo que podemos esperar es la misericordia de Dios. El ayudante personal del rey no se quedó simplemente escuchando esta palabra, sino que reaccionó. Y eso es lo peor que a nosotros nos puede pasar en medio de momentos de crisis. Podemos quedarnos callados cuando la palabra de Dios viene y nos habla, pero ¿sabe qué nosotros los seres humanos, qué somos capaces de hacer? Debatir con la palabra de Dios, rechazar la palabra de Dios y decir lo que este hombre dijo. No solamente se quedó con esta primera expresión, sino dijo otra expresión, que esta es la más letal para la vida de este ayudante. ¿Y sabe qué dijo? En el versículo 2 del capítulo 7 dice: aun si el Señor abriera ventanas en el cielo, nunca sucederá lo que has dicho. Se atrevió a desafiar la palabra de Dios. Y eso es lo peor que podemos hacer nosotros en momentos de crisis. Eso es lo peor que nosotros podemos hacer cuando nos dan palabra de Dios y la rechazamos y ya no queremos escuchar nada de Dios. Es lo peor que nosotros pudiéramos hacer. Viene la palabra del profeta y le dice: tú lo vas a ver con tus propios ojos, pero no comerás de todo lo que yo te estoy anunciando hoy. Tú verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Mira, hermano, eso es lo más terrible que nos pueda pasar. Que nosotros podamos ver la victoria, pero no poder disfrutar de esa victoria. Dice la palabra del Señor aquí, sigue hablándonos Dios. Es algo hermoso en esta palabra. ¿Qué es lo que utiliza Dios para mostrar su gloria? Dice que en ese tiempo habían 4 leprosos que estaban en la entrada de la ciudad. Que ellos se dijeron entre sí: ¿qué hacemos aquí sentados esperando la muerte? Si nos decidimos de entrar en la ciudad, moriremos.
pues hay una gran hambre allí dentro. Y si nos quedamos aquí sentados, también moriremos. Pasémonos pues al campamento sirio. Si nos perdonan la vida, viviremos, y si nos matan, de todos modos, vamos a morir. La gloria de Dios comienza a manifestarse. Cuando la palabra del Señor habla en los versículos anteriores, mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, mañana a estas horas. ¿Qué quiere decir mañana a estas horas? El mañana es un tiempo venidero. El mañana es un día que seguirá inmediatamente al de hoy. Y por eso de allí viene el nombre de este tema. Que lo mejor de tu vida viene inmediatamente pasando tu realidad que estás atravesando hoy. Y en esta palabra el Señor nos empieza a mostrar que la gloria de Dios empieza a manifestarse. Uno pensaría, ¿cómo me gustaría que Dios hiciera para pelear por mi vida? Que enviara ángeles, que enviara a arcángeles, a Gabriel, a Miguel, a Rafael, que empezaran a pelear por mí. Pero ¿sabes qué muestra el Señor en esta palabra? A quienes empezó el Señor a utilizar, me llama poderosamente la atención que Dios utilizó a 4 hombres, y no eran hombres de guerra, hombres de combate, sino que eran hombres leprosos, hombres enfermos. Por eso no me extraña cuando la palabra del Señor muchas veces llega a nuestra vida. A veces llega en personas que nosotros ni siquiera imaginábamos que nos iban a dar una buena noticia. No me extrañaría que el Señor me esté utilizando a mí para darte este mensaje de esperanza para ti. Yo no sé cuál es el momento en el que estás escuchando esta palabra. Yo no sé cuál es el momento en el que estás atravesando, pero si pudiera yo ser como uno de estos leprosos para darte a ti la buena noticia, para mí es un honor ser servidor de mi Padre Dios y darte esta palabra de esperanza y decirte que lo mejor para tu vida viene inmediatamente pasando lo que estás viviendo hoy. No pierdas tu fe. Empieza el Señor a preparar. Dice que estos leprosos estaban afuera de la ciudad. Ellos estaban allá porque los leprosos eran hombres que excluían de la sociedad. Y ellos tomaban una decisión: entrar en esa ciudad o quedarnos aquí. Si entramos en la ciudad, vamos a morir porque allá hay hambre. Y si nos quedamos aquí, igual nos vamos a morir. Bien, el Señor prepara en la mente de ellos tomar una decisión importante. De que ellos se levantaron y se dirigieron al campamento sirio. Pero cuando ya estuvieron cerca, se dieron cuenta de que no había nadie. ¿Qué pasó? Ahí viene lo sobrenatural de Dios. ¿Qué pasó? Que cuando ellos entraron en el campamento de los sirios que estaban sitiando todo Samaria, y cuando ellos entraron en esos campamentos, se dieron cuenta de que no había nadie. ¿Será que descansaron los sirios? ¿Será que yo no sé qué es lo que uno pensaría que pasó con los sirios? Quiero decirte, Dios estaba preparando algo y utilizando a los leprosos, a enfermos. Muchas veces nosotros tenemos unas palabras de esperanza hacia otra persona, hacia otra familia, y no la queremos dar porque decimos: ¿quién soy yo para decirle esa palabra? Yo estoy peor que ellos. Pero cuando Dios quiere usar tu vida, una palabra, un consejo, una palabra de discernimiento, una palabra sabia tuya, puede cambiar matrimonios, puede restaurar a muchos jóvenes,
puede restaurar la situación de otros. A veces nosotros esperamos tener la voz de un profeta. A veces nosotros esperamos tener la dirección de un orador para poder predicar, para poder dar palabras de esperanza. Quiero decirte a ti, mi estimado hermano, si sientes en tu corazón que Dios quiere usar tu vida, tus labios, vamos, no importa, en medio de esa lepra, en medio de esa situación que tú mismo estás atravesando, puede surgir palabras que bendicen a otros. Y dice esta palabra, que cuando estos leprosos iban de camino al campamento sirio, esto es lo hermoso y lo impresionante de Dios. Dios hizo que los sirios escucharan. Cuando estos 4 iban caminando, ellos escuchaban que habían caballos de guerra, que habían un gran ejército caminando, carros de combate. Ellos empezaron a escuchar ruidos. Eran los pasos de los leprosos. Eran los pasos de los leprosos entrando en el campamento sirio. Pero Dios hizo que esos pasos de estos leprosos se escucharan como ruidos de ejércitos, ruidos de carros de combate, ruidos de caballería, de un gran ejército. Y sabe, hermano, ahí es donde Dios empezó a manifestar su gloria. Cuando yo me doy cuenta de estos versículos, le doy la gloria y la honra a Dios, porque yo mismo me siento como uno de estos leprosos. Yo mismo me siento como uno de estos leprosos que también muchas veces tengo momentos difíciles, tengo momentos de dolor, pero en medio de toda esa situación yo me levanto y digo, como dijeron estos hombres, ¿qué hacemos aquí sentados esperando la muerte? Si entramos en la ciudad moriremos de hambre, y si nos quedamos aquí también moriremos. A mí de esa misma forma me pasan muchas cosas, en las cuales a veces el enemigo Satanás me dice, cállate, porque a ti te está pasando esto, porque a ti te está pasando lo otro. Pero yo empiezo a decir, si me callo, tomo la decisión de entrar, y aunque entrando muero, por eso le estoy sirviendo a Dios. No me considero un mejor, no me considero un ángel guerrero. Yo tal vez me considero como uno de estos leprosos que te lleva esta palabra de esperanza a ti. Y sabes una cosa, el Señor utilizó a estos hombres. Los pasos de ellos ni siquiera pelearon, ni siquiera hablaron, simplemente ellos caminaron. El caminar de alguien que ha vivido un momento en angustia, en tristeza, en desesperación, en crisis, en hambre. El caminar, simplemente el caminar en fe, basta para que sus pasos en el Señor sirvan para que muchas legiones de demonios empiezan a escuchar ejércitos celestiales. Y eso mismo pasó con este ejército sirio. Escucharon que había, y ellos, ¿qué es lo que pensaron? Ellos dijeron, seguramente el rey de Israel ha solicitado, ha pedido que el rey de los reyes hititas, los reyes egipcios, que los ayudaran para atacarnos. Vámonos de aquí. Salieron todos corriendo, abandonando todas sus riquezas, abandonando todos los alimentos que habían ellos conservado para sí. Cuando entraron estos leprosos, encontraron los sitios de los sirios, el campamento de los sirios, vacíos de soldados.
pero lo que sí había era alimento abundante, era plata, era oro, era ropa, todo, hasta caballos había en ese campamento. Los sirios habían escapado, corriendo para escaparse de sus enemigos, creyendo que en realidad estaban siendo perseguidos. Por eso te digo a ti, mi querido hermano, no pierdas la fe. No pierdas la fe. Sigue tú confiando en el Señor, porque lo mejor de tu vida está nada más pasando el día de hoy. Lo que estamos atravesando el día de hoy va a pasar, y entonces vendrá lo mejor para nuestras vidas. ¿Qué es lo que sucedió inmediatamente? Estos leprosos se convirtieron en héroes. Se convirtieron en héroes porque dice que ellos volvieron y entraron a la tienda. Ellos tomaron alimento, comieron, tomaron ropa, se apoderaron de la plata, del oro, y entraron a otra tienda. Lo mismo hicieron, pero luego dijeron entre sí: no estamos haciendo bien. Hoy es día de llevar buenas noticias y nosotros nos lo estamos callando. Si esperamos hasta la mañana nos considerarán culpables. Es mejor que vayamos al palacio y demos aviso. Si esperamos hasta la mañana nos considerarán culpables. ¿Culpables de qué? Aquí es donde yo noto que estos hombres, todo lo que ellos hicieron era por ordenanza divina, por ordenanza de Dios, porque Dios estaba respaldando a su siervo Eliseo. Eliseo, si el día de mañana no llega esta noticia, Eliseo le iban a cortar la cabeza. Eliseo iba a morir. Por eso esos hombres hablaban algo profético, diciendo: nos considerarán culpables. Culpable de la muerte del profeta. Culpable de que mucha gente siga muriendo en el país, en la nación, en este pueblo de Samaria. Es mejor que vayamos y demos aviso. Entran con esa humildad, entran con esa obediencia de esa palabra que recibieron en su corazón. Entraron y le dieron la noticia. ¿Fue fácil para el rey asimilar esta noticia? No, es demasiado buena esta noticia como para creer que es verdad. Cuando ellos entraron en el sitio en la ciudad de Samaria, le dijeron al rey que no hay ningún soldado sirio en el campamento y hay alimento. El rey no lo creyó fácilmente. Él empezó a sacar hipótesis en su cerebro, en su propio pensamiento, y él empezó a dar explicaciones naturales ante lo sobrenatural que estaba pasando en esta situación. El rey empieza a explicar diciendo: lo que pasa es de que quieren los sirios, quieren tratar de hacernos, que como saben que estamos sufriendo hambre, han salido del campamento y se han escondido en el campo, pensando que cuando nosotros salgamos de la ciudad ellos nos atraparán vivos y entrarán en la ciudad y nos van a matar y van a tomar posesión de la ciudad. Ese era el pensamiento. Cuando alguien ha perdido la fe, nunca cree que de arriba viene lo bueno. Nunca cree, no es capaz de creer que Dios sigue trabajando. Aunque ya perdiste la fe, Dios sigue trabajando. ¿Por qué? Por consideración a sus siervos muchas veces. Por consideración a los que claman a Dios. Dios guarda toda la nación. Y cuando este rey pensó esto, dijo: pero vamos a ir a espiar, vamos a ir a ver, a investigar si de verdad no hay nadie,
si uno de sus oficiales le dijo que se envíen unos hombres, si de todas formas estos hombres no pierden nada, aquí dentro de la ciudad se mueren y se van allí, y si los matas también no hay nada que perder para ellos. Al rey le pareció la idea, mandaron a los hombres, le mandaron caballos y hombres montados en sus caballos, y cuando ellos regresaron diciendo, es verdad, no hay soldados sirios. Es verdad, los sirios han huido y han dejado alimento, oro. Cuando el rey escuchó esta noticia, cuando escuchó todo el pueblo de Samaria, salieron corriendo, pero el rey antes le ordenó a su ayudante, oiga, tome nota de esto, el ayudante personal que se encargaba de cuidar la entrada de la ciudad, le dijo, cuida la entrada de la ciudad, quédate aquí en la entrada de la ciudad. Y todo el pueblo entró, y cuando el pueblo entró, dice la escritura, atropelló en la puerta a este ayudante y murió. Este hombre vio que los alimentos de verdad había abundancia, tanta abundancia que dice la palabra, la harina se vendió a razón de 7 litros por una moneda de plata y la cebada a razón de 15 litros por una moneda de plata. Todo rematado de precio, todo. ¿Cómo funcionó esto? ¿Cómo se sucedió esto? Pues supongo que los samaritanos que no podían entrar más allá, y los que podían entrar regresaban con abundancia, y los que no podían entrar, me imagino, ellos les decían, vendeme esa harina, ¿cuánto? 1 moneda de plata, dame por esto, y ellos allí en la entrada compraban, y lo compraban baratísimo, todo lo que antes era demasiado caro. Lo vio el ayudante del rey, pero lo pudo él disfrutar. No lo disfrutó, no lo comió. Como dijo el profeta, por haber hablado de esta forma, tus ojos verán, pero no comerás de ello. Él vio que de verdad había abundancia, pero no pudo comer de ello, porque él quería entrar. Las órdenes del rey eran, quédate acá en la entrada. Y el pueblo lo atropelló y fue testigo de que hubo abundancia, pero no disfrutó de esa abundancia. Ocurrió lo que el profeta le había anunciado, cuando él dijo que ni porque el cielo se abra, esto no va a suceder. ¿Qué es lo que pasa en nuestras vidas, hermano? Yo voy terminando. Que cuando nosotros perdemos la fe, nunca sabemos cuál es el momento de Dios. Nunca sabemos en qué momento ya viene la ayuda del Señor. A veces cuando estamos a punto de recibir la mano de Dios, la ayuda de Dios, es cuando nosotros empezamos a debilitarnos, a perder la fe, dejamos de orar, dejamos de confiar, dejamos de asistir a la Eucaristía, dejamos de asistir a nuestros servicios. Y por ahí hay alguien que nos dice, si tú sigues confiando en el Señor, ¿hasta cuándo va a llegar tu ayuda? Ya te habrás muerto 2 veces. Después llega el Señor, hace como yo, le dice la gente, hace como yo, mejor busca al brujo, mejor busca ayuda psicológica, mejor entregate a otras clases de religiones. Eso te pasa porque eres cristiano, y cuando tú te das cuenta, perdiste la fe y nunca vistes, nunca saboreaste la mano misericordiosa de Dios. Por eso, hermano querido, no pierdas la fe. Solo sigue esperando. Aquí en la palabra del Señor solamente fue suficiente 24 horas para que pudieran ver ellos la respuesta de Dios. Yo no te puedo decir en este momento 24 horas y ya tu situación mejoró. Solo te puedo decir
en tiempos venideros tu vida, tu circunstancia va a ser distinta a la que hoy estás atravesando. Porque Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su promesa. Hay una palabra de Dios que dice: nunca te dejaré y nunca te desampararé. Yo soy Yahvé tu Dios y estoy contigo para librarte. Y el salmista entendía estas palabras y decía: joven fui y ahora soy viejo. Y durante todo el tiempo que he vivido, nunca he visto a un justo desamparado, ni a sus simientes que mendiguen pan. ¡Qué gloria de Dios! No cambies de dirección. Sigue en la misma ruta como has empezado. Si has empezado esa ruta de la fe, esa ruta de la confianza en Dios, no la pierdas. No dejes esa ruta de la fe. Sigue confiando en tu Señor. Entiendo lo difícil que es seguir confiando cuando el diablo te está bombardeando palabras de destrucción, palabras que te vienen a echar abajo toda una vida de cristiano que venías. No sé cuántos años vienes de confiar en Dios. A veces una situación como esta basta para que te derrumba todo lo que has soportado, has sabido soportar. Pero a través de esta palabra quiero yo decirte, a través de esta palabra, una vez más te digo: no pierdas tu fe. Sigue esperando en tu amado Jesucristo. Sigue esperando en su promesa. Él es fiel a su palabra. Y yo estoy seguro que así como libró a su siervo Eliseo, así como respaldó esta palabra profética, estoy seguro que va a respaldar esta palabra que estás escuchando. Por lo tanto, no te desanimes. Si tu situación se ha vuelto muy caótica, si tu situación se ha vuelto en un enredo, si tú sientes que no te puedes levantar allí de donde estás, levanta tu mano como hizo Pedro cuando se sentía ahogar y le dijo a Jesús: Jesús, ayúdame, sálvame, que me estoy ahogando. ¿Qué situación está ahogando tu vida? Probablemente ya no hayas qué hacer con tu familia, con tu matrimonio. Posiblemente no hayas qué hacer en esa situación en la que estás atravesando. Pero te digo una cosa: levanta tu mano. Tú necesitas de Dios ahora más que nunca. Ora conmigo un momento y dile al Señor: Señor, ayúdame a seguir confiando en ti, a no perder mi fe. Sé que lo mejor de mi vida lo voy a ver. Nada más atravieso, nada más paso este hoy que me está haciendo llorar, este hoy que me está haciendo preocupar. Señor, solo atravieso este hoy. Sé que ya inmediatamente viene lo mejor para mí. Amado Dios de gloria, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque a través de tu palabra, Señor, me doy cuenta de muchas realidades. Me doy cuenta que estamos atravesando por momentos difíciles, pero Señor, todo que está pasando mi hoy, nada más pasa mi hoy. Vienen tiempos mejores, vienen tiempos de gracia, vienen tiempos de gloria, papá. Sustenta mi fe para poder ver tu gloria, Señor. Aunque muchos hoy me digan, aunque se abra el cielo, aunque se abran las ventanas, tú nunca vas a salir de esa situación, de esa crisis. Aunque me digan eso, Padre, sustenta mi fe, porque yo sigo confiando y creyendo de que tú me vas a levantar.
Padre glorioso, no importa los pronósticos médicos de los que están escuchando y están por una crisis en su salud. Esos pronósticos médicos, papá, lo ponemos en tu presencia. Y que ese tratamiento que reciban mis hermanos que estén atravesando por una enfermedad muy difícil, puedan ver tu mano poderosa, papá. Esos matrimonios, Señor, que ya no ven gozo y felicidad, solo ven desprecios, solo ven muchas veces infidelidades, papá. Levanta esas vidas. Levanta esas vidas, Padre, restáuralos. Hay padres que ya perdieron la esperanza en esos hijos que están perdidos en el alcohol, en la droga. Padre bendito, te pido que tú hagas fuerza en la fe de esos padres para que sigan confiando y sigan orando por esos hijos. No importa hasta donde los hijos estén en el polvo, Señor, pero te pido que tú restaures esa fe de esos padres para seguir orando por sus hijos. Igual, Señor, hay hijos que estén orando por sus padres. Hay hijos que están sufriendo porque están sintiendo, están escuchando amenazas de divorcio en sus padres. Padre bendito, quiero pedirte que fortalezcas a esos jóvenes para que estos jóvenes sigan orando, sigan clamando en tu presencia para que sus padres, en lugar de divorciarse, sus padres se unan más. Haga obras, papá. Haga maravillas. Yo sé, papá, que tus milagros no han pasado, que lo que tú hiciste en este pueblo de Samaria lo puedes hacer en cada nación, lo puedes hacer en cada nación que está pasando por esta pandemia, Señor. Te pedimos que tú sanes nuestra nación. Sana cada nación que está sufriendo ante esta pandemia coronavirus, papá. Obra, Padre. Misericordia es lo que te pido para nuestras vidas. Misericordia, Señor. Mientras viene tu venida, papá, sustenta nuestra fe. Sustenta nuestro corazón. Danos capacidad para poder seguir predicando tu palabra. Que aunque vivamos, Señor, como estos leprosos, pero que nunca nos quedemos. Que nunca digamos, me conformo con que yo conozco la palabra, sino que podamos seguir anunciando a los que necesiten tu palabra, Señor. Solo te pido que sustentes a cada siervo tuyo. Sustenta, Señor, a tu iglesia. Sustenta, Señor, al Papa. Sustenta a los obispos, a los sacerdotes de nuestra iglesia, papá. Sustenta a cada siervo que a veces ni siquiera conocemos, ni hemos escuchado de ellos, pero que han hecho una obra misionera de gran poder en la vida de tu pueblo, Señor. Muchas veces son héroes anónimos que ni siquiera conocemos quiénes son. Pero Padre, sustenta a esos héroes anónimos. Sustenta, Señor, a esos predicadores anónimos. Yo me considero como uno de ellos, papá. Lleva bendición a través de esta palabra. Muchas gracias, Espíritu Santo, porque tú estás obrando en tu perfecta voluntad. Esta ha sido mi oración delante de ti. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Muchas bendiciones, mi estimado. Reciba la paz del Señor en tu vida. Que el Señor te guarde y te bendiga desde ahora y para siempre. Amén y amén.